Bien, vamos a, vamos a comenzar no sé si quisieran solventar alguna inquietud con respecto al trabajo. Doctora, un favor gigante. Dígame, Hay la compañera Juliana Alejandra del grupo 3. dígame, En este sí. momento dice que se está revisando, pero no tiene internet tampoco, que ella también va a ser en el grupo, por favor. Del grupo 3. A ver, en el grupo 3 estaban Juliana, Christopher, Michelle y Ángela y Dora, ¿verdad? Dora y Juliana Alejandra. Juliana, entonces también trabaja aquí. Sí, Perfecto. gracias, doctora. No a usted. Bien, ustedes son el equipo 3. Entonces, tengo confirmado el grupo 3, el grupo 6 y el grupo 5. El 4 está al confirmarme y me estaría faltando el grupo uno y el grupo 2. ¿Sí? Ya mañana calculo que tendré alguna noticia de los compañeros. ¿Ya? Em, el día de hoy yo traje algunas indicaciones que les pueden servir para la caracterización que se va a efectuar, ¿sí? Pero antes de eso, pues quisiera saber si quieren solventar alguna duda con respecto a eso antes de que yo les presente este material que les traigo. Doctora, más bien yo, una consulta. Dígame, Verá, sí. lo que pasa es que nosotros íbamos a realizar un trabajo en base al caso de una alumna mía, que yo trabajo con niños de educación inicial. Bien, Pero el problema es que la niña se nos enfermó y ella, o sea, ella tiene de displasia de cadera y pie equinovar. bien. Entonces, ella se nos enfermó ahora, bueno, le dio rotavirus primero y Ujú. después como que le causó esa debilidad y lo que me comentaba la mamita es que, o sea, ella no la va a mandar al centro hasta que sienta que esté súper bien. Entonces, la mamita pues también no pasa aquí y digamos, no, yo quería conversar personalmente con ella pues para que nosotros podamos hacer el estudio de su caso, Claro, porque sería un poco complicado pues que yo le pida esto así por teléfono. claro, Entonces yo quería lógico. conversar con ella personalmente y pues ella me comentó esto, no está aquí en la ciudad de Loja y pues como la niña se enfermó, pues no la van a llevar al centro prácticamente estas semanas hasta que ella se recupere súper bien. Entonces nos quedamos pues sin caso. Entonces nosotros lo que estábamos viendo, a ver si nos podían facilitar un caso. Yo tengo una amiguita que trabaja en esto de dando terapias, aquí hay un centro de terapias, pero ella lo que nos dio un caso fue de un niño que ya, o sea, es anterior, no es, digamos, actual. Es del año pasado que había tenido una discapacidad y ella nos facilitó ese expediente y ese era nuestro inconveniente, si podríamos nosotros trabajar en base a ese expediente que Por, tenemos. sí. Ese estudio, pues también igual han hecho un estudio también con él y Ujú. queríamos tomarnos como un poco de las bases de eso para nosotros analizarlo y pues aplicar, hacer lo que es la guía en lo posterior. Claro, no, sí, sí. A ver, aquí, fíjense que nosotros lo que vamos a hacer es el estudio del expediente, ¿sí? En este caso no es que necesitamos al sujeto, ¿sí? No lo vamos a ir a invadir, ¿verdad? Nosotros lo que queremos es hacer el estudio. Fíjense que el objetivo del trabajo es que usted haga el estudio del expediente, ¿ya? Nosotros básicamente lo que necesitamos es el documento, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Como les decía en el encuentro anterior, que existe la posibilidad que a través de un diálogo con el docente o incluso con algún familiar, nosotros podamos enriquecer esa descripción psicopedagógica. ¿Por qué? Porque quienes mejores que la familia y el docente que lo conocen, que conviven con el estudiante, para decirnos cuáles son las características del niño y además
qué es lo que tiene logrado y qué es lo que debe trabajar para poder alcanzar. ¿Sí? Entonces, aquí no se preocupen si no tenemos al caso en físico, ¿sí? Lo que nosotros queremos hacer es estudiar su expediente, que es, en la medida de lo posible tratemos de conseguir un expediente lo más rico posible para que nosotros podamos hacer un buen análisis y que de ese análisis se desprenda una buena propuesta de intervención, que esa es la idea. Ya, doctora, listo, muchísimas gracias. Esa era nuestra duda, pues y en base a eso ya estamos ya trabajando entonces. Perfecto, muy bien, muchas gracias. ¿Algún otro compañero que tenga alguna dificultad, alguna duda? Sino para pasar a mostrarle algunos elementos, algunos criterios y características para esta caracterización psicopedagógica. ¿Puedo comenzar? Bien, entonces, como les decía, les voy a dar una serie de criterios que les va a servir para poder concretar el trabajo. Lógicamente, estoy viendo algunas dificultades para que la entrega se pueda realizar en el día domingo. Sin embargo, yo les pediría que no se extienda mucho más, ¿sí? Más allá de que les dije que hasta el día 12, pero que yo conozca el caso antes de que usted entregue su propuesta de intervención, porque si a mí me llega, por ejemplo, la propuesta de intervención primero o me llegan las dos juntas, yo preferiría leer primero el caso, esa caracterización que usted ha realizado, para luego verificar si el análisis que usted realiza de ese informe, de ese expediente, si esa caracterización va acorde a lo que usted planificó. Entonces, el día de hoy quiero abordar un poquito la caracterización psicopedagógica de personas con discapacidad físico-motora y aquí vamos a abordar qué es una caracterización psicopedagógica. Fundamentalmente es poder identificar una serie de barreras que no es más que ese conjunto de particularidades de carácter físico, de carácter cognitivo o incluso socioafectivo, emocional, ¿sí? Que guarden relación con las conductas y el entorno en el que se desenvuelve, ¿sí? Que caracterizan básicamente la personalidad del sujeto, ¿sí? Que se expresan, casi siempre se expresan en necesidades, ¿sí? O de aquellas barreras que están obstaculizando su participación, su aprendizaje e incluso su permanencia, ¿sí? Pero básicamente, generalmente cuando hacemos esa caracterización, tenemos que abordar todos los contextos en los cuales el sujeto se desenvuelve. Y esto es fundamentalmente su contexto familiar, su contexto áulico o escolar, y el contexto comunitario. ¿Cómo es su interacción en estos tres contextos? Que por supuesto, lo ideal siempre es trabajar con la integración de los tres, ¿sí? Y por supuesto, ver cuáles son esas potencialidades, porque muchas veces nos centramos en las necesidades y bueno, pero el sujeto es capaz de hacer o de ser una persona motivante o de ser una persona positiva o que le gusta el arte, que le gusta la pintura, que le gusta compartir, en fin, o sea, ver las potencialidades y que se identifican en el proceso de evaluación y de diagnóstico psicopedagógico, ¿sí? ¿Para qué? ¿Sí? ¿Para qué hacemos? Acuérdense que esta caracterización no es más que declarar las particularidades más significativas del caso que me permitan a mí no solamente ver qué es lo que necesita, sino ver también en qué es fuerte, ¿sí? En qué es fuerte, ¿para qué? Para que yo pueda utilizarlo como una herramienta poderosa para mi propuesta de intervención, ¿sí? Ahora, aquí vamos a ver algunas barreras que se presentan regularmente dentro de los contextos educativos durante los primeros años. Las primeras, las arquitectónicas, ¿sí? Que son las que limitan, ¿sí? El acceso, ¿sí? A diferentes espacios comunes a varios individuos, ¿sí?
También otra de las barreras que muchos niños no reciben la atención y estimulación e intervención a temprana edad o sea, a temprana edad para mejorar esa plasticidad cerebral. También tenemos que muchas veces encontramos pocas condiciones u oportunidades para asistir a instituciones educativas los primeros años, ¿sí? Todos sabemos que la estimulación y la intervención temprana es necesaria, sobre todo cuando estamos al frente de un caso de discapacidad, ¿sí? Eh, También se suelen generar pocas oportunidades para jugar, correr, explorar, interactuar, relacionarse, experimentar, aprender de manera espontánea, ¿sí? Con sus coetáneos. No solamente estamos hablando de los compañeros del aula, sino también los compañeros del barrio, los compañeros en el caso, otro contexto comunitario significativo puede ser la asistencia a clubes, a las iglesias, ¿sí? Y otra son barreras psicoafectivas que se manifiestan socialmente a través de lo que conocemos como la lástima, pobrecito, o la sobreprotección y el rechazo, entre algunas otras, ¿sí? Esas son algunas de ellas. En el contexto familiar, aquí podemos ver algunas, ¿sí? En primera instancia resulta más fácil realizarle las actividades, ¿sí? Porque para mí es más cómodo, no me demoro tanto y lo hago rápido, ¿sí? Pero lo estamos limitando el aprendizaje a esa persona, ¿sí? Entonces es necesario poder dedicar tiempo para descubrir todas esas potencialidades. También tenemos aquellos asistidos frecuentemente por su mamá, ¿sí? Los priva de recibir las influencias socioculturales que aporta el entorno, ¿sí? Esto es importante porque muchas veces por el simple hecho de protegerlos, los estamos limitando a conocer algunas influencias de carácter sociocultural. Se privilegia la satisfacción de necesidades físicas, de salud, de alimentación y rehabilitación en detrimento de aquellas que son educativas, culturales y espirituales. ¿Sí? Muchas veces se centra casi siempre en las necesidades básicas, pero tenemos que entender también que el contexto educativo nos proporciona una amplia gama de aprendizajes que nos sirven para nuestro desenvolvimiento a nivel social, ¿sí? Eh, la complejización de las tareas, ¿sí? El divorcio o poco apoyo por parte de los padres o tutores, ¿sí? Y el transitar de estos por un posible duelo, por la pérdida de algún familiar, por la misma separación, ¿sí? Limita la satisfacción de importantes necesidades de carácter afectivo, educativo y comunicativo. Muchos niños manifiestan un silencio muy preocupante a veces frente a pérdidas de este tipo, ¿sí? Y otra de las barreras es que algunos padres dejan en manos de los especialistas, ¿sí? La rehabilitación y el desarrollo de su hijo. Creen que con eso ya cumplen con el asistir a nuestro hijo, ¿sí? Esperando resultados así explosivos, mágicos, por llamarlo de alguna manera, ¿sí? Y también pasa con los aprendizajes de la escuela, ¿sí? Piensan que el docente es el encargado de hacer todo, ¿sí? Cuando en realidad, cuando yo articulo contextos, ¿sí? Y trabajo de manera colaborativa, puedo generar resultados mucho más favorecedores para el sujeto. Aquí podemos ver algunas barreras institucionales, ¿sí? De todos los niveles de escuela. En primera instancia, que no se otorga la oportunidad de acceso a la prevención y a la estimulación del desarrollo integral de la personalidad durante las primeras etapas de vida, las primeras etapas de la infancia, digamos, ¿no? Muchas veces necesitamos todavía trabajar en la eliminación de barreras arquitectónicas, organizativas, metodológicas, didácticas, actitudinales,
¿sí? Encontrando barreras culturales fuertemente arraigadas, que realmente esas suelen ser las más complejas de derribar. Falta de preparación de docentes, ¿sí? En materia de investigación y sistematización de buenas prácticas en los centros educativos, ¿sí? Se mantiene un currículo tradicional, cerrado, poco flexible, y no se logra aún la diversificación partiendo de las individualidades del grupo, ¿sí? Es importante que tratemos de abrir ese abanico, ¿sí? No centrarnos solamente en lo que está escrito, sino de que esa flexibilidad sea realmente valiosa y significativa para el sujeto. El aislamiento social y cultural en el que se encuentran algunos niños por barreras para el acceso, el aprendizaje y la participación condiciona la complicación de la discapacidad y de sus particularidades en el desarrollo, ¿sí? Esto es importante porque muchas veces los sujetos o los niños, jóvenes, adultos que presentan alguna discapacidad suelen estar enfrascados, ¿sí? Y necesitamos que salgan a la sociedad, ¿sí? Que vean el mundo y que se apropien de él también, ¿ok? Algunas características psicopedagógicas que pueden presentar algunos estudiantes con discapacidad físico-motora, pues por obvias razones, en una de las primeras cuestiones que se analizan es la autonomía que tenga el sujeto para movilizarse, para trasladarse, si es parcial, si es total, que esto lógicamente afecta su autovalidismo y su independencia. Si hay, generalmente suele haber una inmadurez en su desarrollo psicomotor. Recordemos que el desarrollo psicomotor integra funciones y procesos de carácter cognitivo, socioafectivo y motriz, ¿sí? Entre ellos podemos ver la orientación espaciotemporal, la percepción, la coordinación visomotora o coordinación oculomanual, el esquema corporal, que no es más que el conocimiento que tiene el niño acerca de su cuerpo y de lo que puede hacer con él, el control muscular, ¿sí? Para levantar cosas, para manipular cosas, para ser capaz de sostenerlo, el equilibrio, como lo habíamos hablado, en la posición de sentado, en la posición de parado, ¿sí? El ritmo, la direccionalidad, la independencia motriz en general. Suele haber un pobre desarrollo de sus habilidades sociales. Esto guarda relación con guarda relación con esa interacción con sus pares, ¿sí? Participar, comunicarse, ¿sí? O incluso en algunos casos por falta de experiencias y vivencias de carácter sociocultural, ¿sí? Es ese aislamiento tan cuidadoso en donde generalmente los padres sobreprotectores creen o consideran que eso es un bien para su hijo cuando en realidad lo están limitando, ¿sí? Y la socioafectiva que afectan el desarrollo integral de su personalidad. También al estar aislados, ¿sí? O poco interactuar con personas, ¿sí? Genera este pobre desarrollo en su autoestima, en su autoconcepto, en su autovaloración, ¿sí? Aquí podemos ver algunas características psicopedagógicas, entre ellas también una inmadurez intelectual, no solamente en procesos cognitivos, sino también en procesos afectivos, ¿sí? En sus procesos psíquicos superiores, que lógicamente devenen en graves dificultades en el aprendizaje. Suele haber también un retraso en su lenguaje, ¿sí? En el componente léxico-semántico, en el morfosintáctico, en el pragmático, que lógicamente desencadenan esas limitaciones en el aprendizaje y la comunicación. Tenemos también problemas, por ejemplo, la disartria, que afecta la inteligibilidad del habla, ¿sí? O la anartria, que afecta totalmente, ¿sí? Por ejemplo, a consecuencia de una parálisis cerebral.
Y por último, las preocupaciones y dificultades para construir un proyecto personal de vida. Esto es importante. Pensar siempre que el sujeto debe tener su propio plan de vida, su propio proyecto personal. Y yo tengo que motivar a que él lo genere, que él lo piense, que lo proyecte, ¿sí? No solo de vida, sino laboral y profesional, ¿sí? Que sea capaz de, de tomar sus propias decisiones, ¿sí? Y de mantenerlas para lograr un fin que se proponga. También tenemos, generalmente tienen una imagen corporal deformada, ¿sí? O se consideran muy pequeños o se consideran que no son capaces, ¿sí? Por eso se produce estos bajos niveles de autoestima y que eh, genera esa falta de voluntad como un convencimiento de que no lo pueden lograr, de que no lo pueden hacer, de que la motivación siempre está por los suelos, ¿sí? O por el contrario, tiene altas expectativas o aspiraciones por encima de lo que no corresponde de acuerdo a sus posibilidades reales, ¿sí? Esto es importante que nosotros tengamos en cuenta como docentes y como personas que vamos a intervenir a sujetos que presentan esta condición, y es que nos planteemos y le hagamos conocer esos objetivos y que esos objetivos a lograr sean reales, ¿sí? Yo eh, no le puedo generar falsas expectativas porque eso lo va a desmotivar. Hay una limitación en su desarrollo emocional, dependencia, frustraciones, inseguridad, miedos, ¿sí? Hay veces no logran controlar emociones, no son capaces de tomar decisiones, ¿sí? Em, Poca amplitud en los motivos, ¿sí? Es como que carecen de motivos para continuar porque están acostumbrados a que se les facilite todo. No, yo tengo que generar a alguien activo, alguien con aspiraciones, alguien que tenga la voluntad de salir adelante, que tenga la voluntad de tener un trabajo, que tenga la voluntad de autovalerse por sí mismo, ¿sí? Que lógicamente eh, esto es lo que más se debe trabajar, ¿no? Su jerarquía se inclina hacia la satisfacción nada más que las necesidades primarias, ¿sí? Entonces, tienen pocas metas a alcanzar, pobre motivación, ¿sí? Por el estudio o por encima de esas posibilidades reales que en realidad son falsas expectativas. También, otro aspecto importante es esa dificultad para establecer relaciones sexuales en su adolescencia y juventud, dado en algunos casos por la insensibilidad en zonas erógenas, ¿sí? En otros casos por falta de higiene corporal, en otra razón puede ser problemas de salud, en fin, entre otros factores que pueden presentarse. Aquí vamos a ver otras características en lo socioafectivo, conductas hostiles, groseras, irrespetuosas, a veces son muy agresivos o groseros con sus semejantes y hay una ambivalencia afectiva constante. Se reflejan sentimientos de inconformidad con lo que o sea, con lo que les tocó vivir, ¿no? Y en algunos casos se pueden mostrar egocéntricos y autosuficientes, ¿sí? Claro, todas estas son características que pueden darse o no, ¿sí? O puede ser o muy malo o muy sobrevalorado, ¿verdad? Tratan de ser el centro de atención, que predomine su criterio, es como decir, eh, las cosas se hacen como yo quiero, ¿sí? Y hay veces suelen ser como hasta manipuladores, ¿sí? Por victimizarse ante una discapacidad, ¿sí? Quieren que se haga su voluntad y de no lograrlo se vuelven negativos. La no canalización de sus dificultades de movimiento hace que algunos se muestren intranquilos e inconstantes.
Por otra parte, tenemos precisiones sobre las características del área pedagógica. Aquí podemos ver que podemos encontrar dificultades, que las dificultades espaciales traen alteraciones para adquirir el concepto de número, tamaño, forma, para encontrar algunas semejanzas, para encontrar diferencias, ¿sí? Similitudes. Dificultades para evocar experiencias previas al analizar, comparar, generalizar, ¿sí? Incluso comparar, hacer interrelaciones o generar juicios de algún tipo de valoración. Dificultades para concebir, para organizar, ejecutar acciones, ¿sí? E incluso faltando algunas herramientas que guardan relación con las estrategias del pensamiento, ¿sí? Y por último, las dificultades en la percepción auditiva y visual, ¿sí? Que puede manifestarse o no, ¿sí? Acuérdense que estas son algunas características, algunas precisiones que se dan en diferentes contextos, ¿sí? Que les puede servir incluso para elaborar su caracterización. Y aquí dificultades en la percepción auditiva y visual, en la coordinación oculomanual, en el control muscular, en su equilibrio, en el ritmo, ¿sí? Incluyendo la direccionalidad, que es que desencadena luego en serias dificultades en el aprendizaje de la lectoescritura, ¿sí? Hasta aquí, estas características las pueden volver a trabajar, las pueden volver a revisar de manera tal que les permita ver si alguno de estas características que se proponen en la presentación guarda relación con su caso. ¿Para qué? Para ver qué me sirve y qué es cuál es la fortaleza que en este caso tiene el sujeto, ¿sí? Esas potencialidades que tiene el sujeto para luego convertirla en una herramienta a mi favor para generar las propuestas de intervención. ¿Se entendió? ¿Tienen alguna duda con respecto a esto? Tal vez algo que quieran aclarar. Doctora, Dígame. em, respecto al área socioemocional, Ujú. eh, es importante que haya un constante acompañamiento psicológico, ¿no es cierto? No solamente para la persona, sino para su familia, Sí, porque yo sí he observado estas conductas que son bastante conflictivas y, y generan pues este malestar que a la larga desencadenan enfermedades psiquiátricas, incluso para los papás, que son como este síndrome del cuidador, que es bastante complicado, ¿no? sí. Diría, hasta esclavizante. ¿Sí? Es bien duro a una persona que, que ha dedicado su vida prácticamente para que otra persona eh, pueda desenvolverse, ¿sí? Hasta el punto, o sea, hasta puntos muy tristes como el que usted manifiesta, porque dejan de vivir para que otro viva. ¿Sí? Y eso es importante trabajar, por eso es bien significativo que en la propuesta que ustedes realicen del caso que están trabajando, lo puedan generar en el trabajo con la familia, sobre todo, ¿sí? Porque estas personas también lo necesitan, ¿sí? No solamente la persona que presenta la discapacidad, sino el entorno, ¿sí? El entorno hogareño para que, primero, que se refuercen esos lazos afectivos y segundo, que se comprenda hasta dónde, ¿sí? La familia eh, va a acompañar, ¿sí? Va a acompañar en el sentido de que cuando logre su independencia y autonomía, la familia debe darle el espacio para que se desarrolle, ¿sí? Es bastante interesante, por eso el trabajo con la familia no puede faltar en el plan que vamos a generar, ¿sí? Con todo yo Perdón, me... doctora, se me desconectó. ¡Ay! Justo se fue la luz. Se me fue.
No, le Sí, decía en que la mejor sí. parte. No, sí, solo estaba manifestando que sí es importante que en las propuestas ustedes puedan generar el trabajo con la familia para que o sea, la familia acompañe, pero que no sea imprescindible en el trabajo de la persona que presenta la discapacidad, para que llegue el momento en que la familia pueda soltarlo para que él se desarrolle. Ujú. Lograr la máxima autonomía de la persona. Esa es la idea, ¿sí? Ujú, Es la idea que pueda relacionarse, que pueda valerse por sí mismo, que pueda independizarse, que pueda tener motivaciones que le permitan ese desarrollo, ¿sí? Y que se conviertan en ciudadanos útiles para nuestra sociedad, ujú. ¿sí? Ya, gracias, doctora. Entonces, no, gracias a usted por la intervención. Entonces, eso sería lo que les planteaba para el día de hoy. Era un poco ver qué otras características diferentes a las que a lo mejor no están en los expedientes que están estudiando, pero que les puede servir si es que tienen un acercamiento al caso. ¿Sí? Para que ustedes puedan ver qué fortalezas y qué debilidades tengo en el caso para poder trabajar en el plan de intervención. Entonces voy a consultar con la coordinadora lo que les manifesté con anterioridad para ver si existe la posibilidad de que el plan de intervención se pueda generar también de manera grupal, ¿sí? Yo les estaría comentando eso, ¿de acuerdo? Entonces, si no hay más que añadir, hemos concluido con esta tutoría y vamos a, bueno, como ya saben, les subiré a la plataforma para todo aquel que no ha podido ingresar y nos estaríamos encontrando el día de mañana para nuestra siguiente clase. ¿Sí? Eso ha sido todo por hoy. Que tengan una excelente noche. Muchas Muchas gracias, gracias, doctora. doctora. Muchas gracias. Hasta mañana.